Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien. Voy a leer sobre una parábola muy importante que fueron dichas directamente por la boca del mismo Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Se encuentra en Mateo capítulo 13. Voy a leer desde el 13 en adelante. Dice, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Qué pena. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Entonces vemos que otra semilla se perdió. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron. ¿Y qué pasó cuando crecieron ese poco de espinos alrededor de la semilla? La ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Dice ahí, el que tiene oído para oír, oiga. Ahora la misma palabra de Dios explica esta parábola, ¿ok? Vamos entonces aquí al siguiente versículo que es el 18. Dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. La explicación. Cuando alguno oye, dice, ¿no? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Ese es el primer terreno, ¿no? Que fue el que fue sembrado junto al camino. Entonces, cuando se quiere decir que nosotros cuando oímos la palabra y no la entendemos, viene el maligno y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, arrebata la verdad que fue sembrada en el corazón de esa persona que oyó la palabra y simplemente no la entendió. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino, el que fue sembrado junto al camino, que es esa persona que no entendió la palabra, vinieron las aves del cielo y se lo llevaron, ¿verdad? La semilla. El que fue sembrado en pedregales es el número 2, el número 2 de los corazones, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y al venir la aflicción, dice la Biblia, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces esta persona recibió la palabra con mucho gozo, es el que estaba sembrado en pedregales, con mucho gozo y luego las aflicciones o las dificultades hacen que se aparte. Dice, el que fue sembrado entre espinos. ¿Cómo será esa persona que recibe la palabra así? Vamos a ver qué dice. Es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchísimos están acá en este renglón. Son personas que, dice, oyen la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Es decir, están tan ocupados, están luchando tanto por el sobrevivir o por crecer o por mejorar, porque es parte, ¿no?, de la vida, todos queremos crecer, todos queremos hacer muchas cosas, pero esas preocupaciones de este siglo, las cosas por el sobrevivir o por luchar o por crecer o lo que sea, ahogan la palabra de Dios. Es decir, estas personas no tienen tiempo, nunca tienen tiempo para las cosas de Dios y así es la mayoría de la gente hoy día. Y finalmente está ese corazón maravilloso que se representa como una tierra fértil, una tierra donde se siembra la semilla y la planta crece, se robustece y finalmente da muchos frutos. Vamos a verlo. Ahí está. El versículo 23 dice, pero el que fue sembrado en buena tierra y es el que oye y entiende, dos condiciones importantes, no solamente es oír, sino entender. Y también otro esfuerzo que se requiere, dice, el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, que de una semilla salen muchísimos frutos. Esta persona es la que tiene el corazón ideal, según lo que el mismo Cristo dijo, para recibir la palabra de Dios. ¿Cuál es tu corazón? ¿Eres de los que junto al camino escucha la palabra y no la entiende? ¿O eres el que recibió la semilla en el pedregal que oíste la palabra con gozo y con alegría, pero al venir las dificultades, ay, no, eso no es conmigo? ¿O eres el que recibes la palabra de Dios, pero estás tan ocupado por los afanes de esta vida, por superarte, por luchar, por lo que sea, que la palabra de Dios prácticamente es nula para ti? ¿O eres ese afortunado que tienes de ese corazón maravilloso para recibir la palabra de Dios y está creciendo cada día más? Ojalá
que estés ahí en ese renglón, porque si no estás en ese renglón del número 4, lamentablemente te vas a perder. Pero Dios nos ayude a todos a estar ahí en el número 4, en ese corazón que está dispuesto a que la semilla entre y crezca. Que tengas una excelente tarde, Dios te bendiga. Y algo importante es que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El camino es realmente oscuro, pero Dios está dándonos siempre luz a través de esa palabra maravillosa. Hasta luego, cuídate muchísimo.